Siguiente toma, ¿qué? ¿Por toda la séptima o qué? Depende. ¿De qué hueá te me prendes? 1943, en Bucaramanga, nacen 12 chinos, 12 pelados. 12 pelados. El tercer de esa camada era un galán. Todo un gal. Pero no cualquier galán. Luis Carlos Galán Sarmiento Angulo. Qué chiste tan mal. Siga. Sigamos. No. Sigamos, Yo no dije ningún chiste, el tipo sí fue Carlos. El que la cagó fue usted. Siga. Hablemos del nacimiento de Galán. 1943, Bucaramanga. Bucaramanga. El tercero de 12 hijos, de 12 hermanos. Desde chiquito, un líder. No, de chiquito siempre fue como muy líder. En el colegio destacó. Dicen por ahí que a los 8 años salió a protestar. A los ¿Contra quién? 8 años. Bien. Contra el presidente Laureano Gómez. Laureano. Laureano Gómez. El doctor Laureano Gómez. Supuestamente. A veces se crean mitos en torno a los personajes políticos y pues personas de la farándula normalmente. Pero bueno, de lo que se tiene esto, que a los 8 años de edad salía a marchar contra pues lo que era el presidente, un mal gobierno. Sí. Se me hace raro, pero son mitos. No puedo ni comprobar ni desmentir, no estuve ahí ni Pues sí, nadie al a final pie como que cuesta no, eso. no se puede decir nada al respecto, pero se da el dato. Pero ya. Es una curiosidad. Ya después, o sea, sí dice que protestó a esa edad. Ya en la adolescencia comenzó a protestar. En la adolescencia ya tenemos cosas que certifican Sí, que que sí ya- estuvo ahí. que Que ya sí certificó. hizo. Contra estuvo ahí. el general Rojas Pinilla, Rojas. Rojas Pinilla, sí, sí. en la época donde hubo todo el Frente Nacional. Obra y vida de Luis Carlos ¿Qué Galán. fue de Galán? Él estudió en la Universidad Javeriana, una universidad javeriana que tenía pues ínfulas pues de la derecha, era todo derecha. Entonces el tipo creó la primera revista de ese momento, la primera revista de izquierda que se llamó Vértice. Ajá. Se le da el mérito que fue la primera revista de izquierda en una universidad de derecha. O sea, es un mérito que para esa época era muy complicado porque pues a pesar, ahorita seguimos siendo un país muy polarizado, en esa época creo que era un poquito más complejo decir que eran de izquierda. Sí, eran como muy perseguidos los, Pues es que los prácticamente- pensadores de izquierda. ¿Y qué más se puede Si esperar hablamos- de un joven, no? Si hablamos de esta época, el primer presidente de izquierda, o sea, imagínese toda la Sí, historia de no, Luis. sí, claro. Sí, pero es que hay algo raro, porque es que antes ya existía un partido liberal, ¿no? Ujú. Que llegó a un cargo presidencial con el Frente Nacional, Sí, sí, sí. que fue Correcto. el primer presidente del liberalismo que terminó siendo presidente. Pero no era de izquierda. Si es liberal, obviamente no se asume que si es de liberal es de izquierda. Exacto. Obviamente que no. El caso fue que Galán lo que hizo fue crear el nuevo partido liberal, el nuevo liberalismo. Mucho más adelante. ¿Qué se Que habla? ya fue cuando llegó a ser candidato a la presidencia siendo de izquierda. Ahora, ¿tenía oportunidades de ganar? Muchas. Muchas. Mucho pueblo apoyaba a Galán. Que, como ya todos sabemos, bueno, ¿Qué pasó? adivine, No, ¿No? no sabe, no. se cayó y Sí. cayó y mi arteria, Sí, me doxean. Entonces, tirándonos un poquito de la rama del periodismo, lo que fue Galán. Galán fungió como periodista. No tenía título, pero fungió como periodista. ¿En qué periódico? En el tiempo. En El Tiempo. Probablemente esto fue por palanca, no entró por mérito propio, pero eso no le quita el hecho que su función dentro del periódico fue muy buena. O sea, fue muy vital, buena. O sea, vital. además su léxico, su forma de hablar, su forma de pensar, era una forma muy aplicable a un periódico de esa época. Se ganó el título, se lo ganó. Se lo O sea, ganó a pecho, sin se lo ser ganó a estudiado, se lo ganó. Porque Se lo ganó. llegó a ser importante en el tiempo y así mismo entre el periodismo colombiano llegó a ser muy, muy vital. Un gran inciso en la vida de Galán, que la gente no sabe que fungió como periodista, y menos que en el periódico El Tiempo. Claro. Más incisos. Y siendo el tiempo uno de los periódicos más trascendentes Bueno, de y Colombia. ya en esta época ya fue más en contra de todo lo que estaba pasando con el narcotráfico. Aquí ya está escalando en la Aquí política. ya estaba. Ya Aquí está ya escalando en la política. se empezó a meter en política ya, en temas muy profundos, ¿no? Siempre hablar de extradición en los 80s y en los 70s fue una cosa bárbara. Recordando la vida política de Luis Carlos Galán, fungió como concejal de Bogotá, senador de la República de Colombia por Santander, Y por Bogotá y también. aquí viene un cargo muy importante que la gente otra vez, otro inciso de la vida de Luis Carlos Galán, fue el hecho que
asumió el cargo de Ministerio de Educación a los 26 años de edad. Ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver eso? A los 26 años de edad es una edad muy joven, se considera muy joven para ser ministro. Y aparte de eso, no fue cualquier trabajo, hizo un desempeño más que considerable en la educación de Colombia. Ahí se destaca mucho la importancia que tenía la educación para Galán. Y aparte que simplemente no se quedaba en lo teórico, a la hora de aplicar era muy bueno, o sea que desde el comienzo se vio que para tener un cargo, su labor iba a ser muy muy buena. O sea, es que el tipo prometía. Sí, la verdad, el tipo... demasiado. Y desde ese entonces pues ya estaba generando... Ya está generando como adeptos. Por su discurso, el man se llevaba a mucha gente, por el discurso. Por lo que hablaba y por lo que actuaba también él mantenía mucho pueblo a su favor. Por eso se decía mucho que iba a llegar a ser presidente. Y también en lo que esto fue la carrera política de Galán, pues fundó el nuevo liberalismo, pero no lo fundó solo, lo fundó pues con Lara Bonilla, que fue en ese momento era ministro de Justicia, pues cuando lo asesinan, que fue otro inciso de la vida de Galán. Pues Lara Bonilla lo asesinaron el 30 de abril de 1984. 84. Del correcto, 84, sí. en Bogotá. 2 años antes de la muerte de Galán. 2 años, No sabe contar. no sabe contar, papi. ¿Por qué? 5 años. Lo mataron en el 89. Ah, yo pensé que eran 86. Perdón, lo siento. Ahora sí, entonces sería solo un año. Ah, no, sí serían 2. No, sí, por eso les digo. Bueno, Bueno, 4 años. Entonces, que recapitulemos otra 5 vez. años. Ay, güey, Bueno, entonces yo creo que sería bueno partir desde la campaña, la campaña política de lo que fue Galán. Aquí ya se recorre el camino de lo que fue pues en la boca del lobo prácticamente. Su Vía Crucis. Su Vía Cruz, sí señores. Desde antes de eso ya se sabía que él estaba amenazado por, Sí, claro. y en cualquier lado. O sea, un dato es que en 1982 Luis Carlos Galán ya había Sí, ya se echó la soga al cuello, ya. sentenciado a su muerte, como dicen por ahí. ¿Por qué? Porque en el Parque Berrío, que esto queda allá en Medellín, Esto es Medellín, por cierto, esto es Medellín. Estamos en Medellín, Estamos cualquier en cosa. Medellín, cualquier cosa. allá en el Parque Berrío, en Medallo, él estaba en una de sus campañas, pero habían 2 personajes, Pablo Emilio Escobar Gaviria Ajá. y Jairo Ortega, que él los expulsó porque decía que él no quería tener a estos tipos a su lado porque no sabía cómo era que ellos Tenían la plata que tenían. tenían la plata. No tenían cómo justificar sus ingresos, a la Exacto. cuenta. Pero es que ahí también hay un tema pesado. Porque nos empezamos ya a meter con lo que era Pablo Escobar en ese entonces. Y el man incursionó en política. Que el man fue representante a la Cámara de Medellín. En Medellín. ¿Sí o qué? Sí, sí. Entonces el man metiéndose en política decía, bueno, vamos como a mover alguna que otra ley si se puede con el poder que yo tengo para que lo de la extradición no se dé. Al ver que Galán tenía tantos seguidores y que era próximo a ser presidente, entonces Pablo Escobar, como bien lo sabe hacer, sobornó diciendo, hey, venga, yo le doy esta plática, pero entonces déjeme participar en su Sí. grupo político para así mismo yo tomar decisiones frente a lo que usted está diciendo sobre la extradición. Galán dijo que no. Obvio. Y ya al hacer eso lo que hizo fue meterse el rifle y ya estar a punto del gatillazo para morir. Sí, el problema es aplicar una frase, o estás conmigo o estás en mi contra. Sencillo. Exactamente. Llega el día en donde Galán dijo, marica, casi me bajan las huevas. Nada. Así dijo Galán. ¿Sí? Curadito. 4 de agosto de 1889. De 1900. Güey, no, hombre. De 1989, 4 de agosto, en la ciudad de Medellín, la Universidad de Antioquia. Galán va a dar un discurso en esa universidad. Sí. De pronto una señora dice, ¡ay, les van a matar! Y el man, ¡uy, nos van a matar! Y se fueron. Le hicieron un atentado, le iban a hacer un Pero el atentado. primer intento de atentado que se le Que ahí fue cuando ya él fue el primer intento de atentado. Que fracasó, no lo mataron. No se puede hacer nada. Salvo y salvo. Se alcanzaron a volar de Medellín antes de que algo le pasara a Galán. Que ese fue ya el primer intento de que algo le pasara a Galán. Hasta que llegó el 18 de agosto. Pero el 18 de agosto, ya no. Ya el 18 de agosto ya no estaba la señora para gritar. Y estaba. No había nada. Ya. Lo perdimos. Ya no queda nada. Acabó, ya no queda nada. Ya entrando en materia,
del hecho, del crimen, el suceso que nos acontece el día de hoy. Pues sí, hablando de la vida y obra, pero pues algo pertinente aquí en el tema es la muerte de Luis Carlos Galán. Hablando de la muerte del tipo, ¿cómo comienza este Cirili? Bueno, El man sale... Desde los escoltas. Sí, no, es que sí, el problema es de los... El problema viene desde mucho primero que más todo, antes. ¿qué viene a hacer a Soacha? Sí, Todo clasista. es que el man... Tiene razón, O sea, porque ya le sí. habían avisado. Y ya le habían dicho, usted no vaya por allá, que... Que allá, pim pim, porque allá está Kazuka. Retomemos. ¿Qué pedo, cachos? 18 de agosto el man llega acá. Corte eso si no lo mato. 18 de agosto el man Sí, llega sí. acá a Soacha. ¿Cierto? Pero el problema no va en que vino a Soacha. No. El problema va en los escoltas, Y en las amenazas. en las amenazas. Todo lo que había detrás de Galán, literalmente. Sí, Todo. porque ya tenía ya la muerte pegada. Ya no había nada más que hacer para Galán. Si no era ese día... Si no era ese día, era otro. Era otro, pero lo iban a matar. Pero matarlo tenían que... Es que el problema fue eso. Que no fue solo un cartel, no fue solo una persona, no fue solo un grupo de personas. Fue, si no estoy mal, una cantidad de entes estatales que se encargaron de matar a Galán. O sea, detrás de la muerte de él hay muchas personas. Demasiadas. Que a día de hoy solamente se conocen 4 con condena. Y uno que fue condenado justamente. Y uno que fue condenado injustamente porque se supone que estuvo una noche antes en el parque de Soacha cuadrando todo para la muerte de Galán, pero al final no fue así. El man era en el estadio El Campín viendo jugar Millonarios Junior, que esa noche perdió Junior. Dato curioso, el man era barranquillero, no joda, entonces era hincha del Junior, compa. Llegando al punto de la muerte, ese día empezó pues, obviamente, con las advertencias de Galán: no vaya a hacer la campaña en Soacha porque es muy peligroso, usted está muy amenazado, es un peligro. Pues bueno, el tipo pues de pronto se le puede tildar de necio, pero por otro lado se le puede dar pues de no demostrar miedo, de no demostrar el miedo pues a esos que tanto critica, que se esconden detrás de las armas. Pero bajo ese lema, pues lastimosamente, pues no, en este país no se puede bajo ese lema. Entonces empieza todo mal. Ese día inclusive se puso el chaleco antibalas, nunca se ponía el chaleco antibalas, que era muy raro. Y ahí empezó todo el meollo del asunto. Y el chaleco antibalas era pequeño. Era lo que si no estoy mal 2 tallas, bueno, lo que sí era que era 2 tallas más pequeño a lo que la postura que tenía que tener Galán. Le quedaba ombliguera, que cuenta. Quedaba por acá. El man iba a la moda. Me quedaba re rico. Galán llega a la plaza de Soacha alrededor de las 8 de la noche. Listo. El hombre llega así con su escolta, se baja, se sube en una camioneta saludando a sus adeptos. Así, con la mano levantada, pose en la que está también la estatua haciendo referencia a eso. Así como saludaba a sus adeptos, a sus seguidores, etc. Y no que habían 1, 2, 3 personas. Era una Había cantidad, era muchas demasiada personas. gente. Lo que es en población hoy en día en Soacha, haga de cuenta, y en ese entonces la población estaba a la mitad de hoy. Claro. Había mucha gente. O sea, era demasiada gente. Ya llega otro problema, el esquema de seguridad. No había ningún tipo de esquema de seguridad, ni estaba el equipo de contraguerrilla que tiene que haber, no había francotiradores. O sea, seguridad nula, nada de seguridad. O sea, el tipo estaba pues así. A su La suerte. bendición tenía el man, porque no tenía ni escoltas, ni guardas, no tenían absolutamente Los nada. escoltas, Y de hecho, días antes fue que cambiaron todo el esquema. sí, de días antes se escoltas. cambió el esquema de seguridad y se puso al sargento Todegroso, que son los que también está investigado precisamente por esto, que la verdad tenía como ínfulas de un tipo que no daba la esta de seguridad, no tenía como eso para tener el cargo que se le dio, pero se puso ahí como esquema de seguridad. Otra cosa que hizo mal el tipo fue pues, ese día tenían una reunión en Villeta, el otro día, otra cosa que se iba a hacer en Soacha, otra campaña en Villeta. Entonces al tipo se le ocurre que bueno, pues, quitar más escoltas, mandar 2 escoltas en Villeta como para haciendo un sondeo en la zona. Cosa que iba a terminar pagando factura. Sí. Y no pagando factura, eso ya estaba planeado. No, y perdieron el trabajo porque se fueron para Villeta y lo mataron en Soacha. Lo mandan el otro día, perdí el tiempo, ¿vio? El viaje. No. No nos dieron viáticos sino otra capa. Bueno, entonces llegando a la plaza de Soacha, como les mencionaba, seguridad nula. El tipo pues va montándose, se monta en una tarima, porque resulta que era una tabla y unos andamios. No tenía mucha ciencia sabiendo que, a ver, es un personaje político. Sí. Viendo la talla de personaje político, ¿cómo se le va a dar una tabla de unos andamios? O sea, es que es ilógico, o sea, no cabe. Entonces, llega el hecho del asunto, tipo se sube a la tarima,
con 3 escoltas 3. Con 3 escoltas. y El jefe de el seguridad jefe de seguridad. estaba en otro lado, tenía Estaba por chaleco allá. antibalas. Aquí llega un inciso que también cuenta uno de los escoltas, que el tipo traía chaleco antibalas. Ustedes dirán, pues es una escolta. Cuentan que era raro porque nunca llevaba un chaleco antibalas y porque justamente ese día que terminó pasando lo que terminó pasando, sí llevaba chaleco antibalas. Y estaba en otro lado. Y que estaba en no otro era lado, muy en la lejos de- tarima. En la tarima. Donde debía estar. Y cuenta uno de los escoltas que el jefe debe estar enfrente del candidato para prevenir cualquier cosa. Que en dado caso que si ese escolta hubiera estado con Galán, el muerto ese día no hubiera sido Galán, hubiera sido el escolta. El escolta de enfrente. Bueno, El llegando, jefe de los escoltas. llegando a ese momento, Galán levanta, empieza a hablar con su adepto. En ese momento el concejal de Soacha, que también perdió la vida, estaba pues presentando a Galán, el momento, todo. Galán estaba dando unas pocas palabras y en ese momento un sicario con una subametralladora mini Uzi Atlanta de un calibre 9 x 17 milímetros desata las ráfagas contra Galán. Que primero que todo pues estaban con una pancarta. Ah, sí, estaban haciendo Estaban como con unas una pancartas. Sí, Eran- pues de infiltrados. Eran 3 personajes, creo. Sí. Claro, 3 personajes con sombreros blancos. blancos. Se identificaba por eso. Y Por de los hecho, sombreros. en los videos en los que hay en internet se pueden ver los autores Autores materiales del crimen. Del crimen, sí. Después de estas ráfagas, pues empieza la confusión, empieza la locura, empieza el caos. Se empezó una locura, evidentemente, pues la gente estaba confundida porque en ese momento estaban tirando pólvora. Sí, Entonces sí, sí. asumieron que era la pólvora, eran los tiros. Y otra cosa curiosa, pues que la gente pensó que era un acting de Galán, el hecho de caerse. Y En una foto aparece una señora riendo. estaban como celebrando, como riéndose. Sí, como diciendo... de ese acto. Sí, confundidos. Pues es que es raro porque para la época, ¿quién iba a pensar? Es que, o sea, no es como que yo estando en el momento y yo voy a decir, imposible que este man llegue y lo maten. Cosa que yo De estoy hecho, seguro que la gente pues, pensó. o sea, tan confiado Sí, estaba, la gente pues, estaba muy que confiada, pues, estaba, o sea, Galán estaba ahí como si nada. Pues normal, ¿no? Lastimosamente la valentía pues le cobró factura. Y le cayó el lobo. El El lobo, gato con botas. el lobo, Bueno, nos quedamos en el momento de la confusión, porque la gente dijo, pues pensó como les había dicho, Sí. que era pólvora, pues los tiros se confundieron mucho, y la gente pues ya cuando cayeron en cuenta, cuando empezó un tiroteo, listo, la gente se dispersó, se empezaron a volver loca, la gente cuenta que en un billar, la gente empezó a meterse en las panaderías, a ocultarse, como un resguardo, porque pues a ver, no es como que todos estemos acostumbrados a una escuchar balacera. Una balacera. Claro, Y cuentan, Yaladito. cuentan que Obvio. hubo un gran hijo de perro, man, que se metieron todos al billar y el man cerró la puerta. no cerrar la puerta. El man, Qué o feo. sea, sí, la gente, Papi, los pero- tiros y se dieron cuenta que mataron a Galán y que había gente disparando. Entonces todos, corran, y se metieron al billar. Y cuando se metieron al billar, hubo un que cerró la puerta y todavía había espacio en el billar para resguardar personas. Y el man cerró la puerta. Pues yo creo que dijo, uno- aquí no entra nadie más. Uno de la, no sé, Del del susto, susto. de la adrenalina, no Pero sé sí, cómo. entra la gente, güey. El caso es que se dio el disparate en la plaza de Soacha, unos se corrió a la droguería, otros a la panadería, otros al billar, escondiéndose. Y listo. Galán en ese momento no estaba muerto. Estaba herido, pero no muerto. Inclusive aún estaba consciente. Aún en las tomas que se ve del camarógrafo, que las que vemos todo el mundo en internet, Sí. aparece que Galán inclusive está pues moviéndose y los escoltas están bajando. En ese momento, que el de la ráfaga, fue donde fue abatido el concejal. También otro escolta recibió un disparo y Santiago Cuervo, que fue pues otra víctima de ese día, fue el que recibió un disparo en el tórax, que aún así a pesar del disparo siguió arrastrando a Galán, que el Galán herido en ese momento. La adrenalina. La adrenalina disparada al 100%, el Sí, miedo, ya la lo confusión y aparte la labor que ese día pues que fungió Sí. hasta el último día como escolta porque pues él murió. Sí. Galán en ese momento, a como pueden, lo suben a un carro
Los llevan al hospital de Bosa. de Bosa. Ya en el hospital de Bosa tratan de hacer lo mejor que pueden. Lo remiten al hospital de Kennedy Que y finalmente no se pudo hacer nada. No se puede hacer ya... nada. Ahí ya baila ya. Había muerto Galán. Un impacto prácticamente perforó una arteria. Galán, si bien la bala fue lo que terminó dañando a Galán, lo que terminó haciendo lo que finalmente termina matando a Galán es que ese tipo se desangró. Sí. Aquí viene un inciso de esto, pues recordemos que Soacha tiene un hospital. El Yanguas. Y justamente está en la plaza. Pero, no, en ese entonces, ¿cómo estaría su hospital? O sea, Sí, es que son muchas cosas. Es que ¿no? recordando el tipo de que se murió desangrado. sí, aunque yo creo que también hay una responsabilidad por parte de la alcaldía de Soacha. Al no decir, bueno, en dado caso que le llegue a pasar algo a Galán o a alguien, mantengamos el hospital Yanguas bien dotado por si las moscas. Pero no. Ellos lo pasaron por alto y se rascaron las huevas y tuvieron que remitirlo a Bosa y luego a Kennedy y ya O llegaría sea, ya frío. muerto. En dado caso que si no hubiera sido un complot, pues como les digo, el tipo murió, fue desangrado. Entonces Sí. lo que hubieran hecho hubiera sido, como les digo, perforar una arteria, hubiera sido un proceso complejo, pero con un trasplante de sangre, o sea, con tiempo, eso hubiera podido salvar. O Sí, sea, se logra. con un tiempo, así no hubiera sido el mejor hospital del mundo, se hubiera podido salvar. Pero, o fue porque ya había un complot del tema del transporte del momento de que lo hicieran, o segundo, el miedo de pensar pues en un hospital pues malo, Sí. o tercero, que pues la idea de ellos principalmente era de siempre ir a la Bosa, o sea, tenían ya algo que le habían dicho que en dado caso que llegara a pasar, lo traían al hospital de Bosa. Sí, pues a lo mejor sí, pero pues bueno, al final el caso fue que pues no se pudo hacer nada por la vida de Galán y terminó muriendo a causa de falta de sangre. Desangrado. Bueno, terminando de hablar de la muerte de Luis Carlos Galán, hay un testimonio que dice que los autores intelectuales de este asesinato fue Paulo Emilio Escobar Gaviria, Y Gonzalo Rodríguez Gacho. con ayuda del exministro de Justicia Alberto Santofimio Botero. Alberto Santofimio Botero, Exacto. que fue ministro, el cual también está involucrado en la muerte de Galán, Exministro de Justicia. exministro. Y además, el paramilitarismo del Magdalena Medio también se encuentra involucrado como uno de los causantes también de la muerte de Pablo Escobar. De Pablo Escobar, de Creo Galán. de Una Galán. cosa, Disculpen. que no dije fue que este testimonio fue John Jairo Velázquez Vázquez. De Popeye. Bueno, Pero va a ver, chido. el caso El caso. es que supuestamente estos fueron los autores intelectuales del asesinato de Luis Carlos Galán. En cuestión física, en cuestión material, nos queda la estatua que se elevó en 2014 junto a la familia, junto al entonces alcalde Nemocón de Soacha y a la familia de Galán, Ujú. conmemorando los 25 años pues, de este atentado en la plaza de Soacha, De su su muerte. estatua. Pero Eh, en ideales, en memoria, pues eso perdurará pues para siempre. Sí, señor. Igual que sus ideas, igual que lo que nos dejó Como una frase que siempre, Como persona. que él dijo, que lo recuerdan mucho por esa frase, se pueden eliminar a los hombres, pero las ideas no. Sí, Galán siempre fue un poeta. Tenía frases muy lindas. pues de hecho también pues esta estatua fue movida Sí. al estadio Luis Carlos Galán. Están los Carlos Galán. La estatua se encontraba principalmente en todo el centro de la plaza de Pues Soacha. casi todo el centro, pues donde estaba de ¿Dónde hecho, fue? Donde lo asesinaron. Donde mejor hubo el dicho. atentado, correcto. Ahí dejaron la estatua por un tiempo hasta que el año pasado, antepasado, no recuerdo. No, creo que fue pasado. Movieron la estatua 2022. a enfrente del estadio Luis Carlos Galán Sarmiento, que queda cerca a la séptima por toda la entrada en el semáforo. Queda la Para los que la no estatua. conocen, este es Soacha, socio. Que no de la ubicación. Estamos en papi. Puerto Rico. Esto es Puerto Rico. Ahora tú. Medellín luego. Nah, chito, esto es Amsterdam. Igual estamos en Afganistán, así que calla la gente. Galán deja una frase días antes de su muerte que dice que ningún ciudadano puede ser espectador de la lucha de las autoridades contra la violencia, insistiendo más que la violencia jamás será el camino para el cambio en este país y que al fin y al cabo sería la violencia quien se llevaría a este gran pensador y que pues nos dejaría a nosotros en la friega por un tiempo. No, Todavía. mentiras, todavía estamos en la friega. Pensando en qué hubiera pasado si él Sí. no lo hubieran matado. Sí, pensando en qué sería el país donde el man hubiera sido presidente. Aunque igual
sí, Sería lo muy que complejo decíamos. saber si sea Porque- bueno o sea malo. Porque era lo que decíamos, ¿no? El hecho de que si no lo mataban el 16, lo mataban otro día. Pero pues es triste pensar que esto ha pasado en nuestra historia como Y colombianos. seguirá pasando. Y seguirá pasando. Es inevitable. Sí, no ha pasado una vez, ha pasado muchas veces. Muchos líderes sociales, muchos líderes ambientalistas, muchos políticos, muchos periodistas asesinados en el país. Y todo por pensar diferente en esta sociedad, siempre se mata por pensar diferente. Y Pues simplemente también por decir la verdad. Ajá. solo nos queda seguir en lucha y pues recordar lo que nos queda, como hoy recordamos a Luis Carlos Galán Sarmiento. Y como ciudadanos, estar siempre con las botas puestas.